Descubre la increíble historia de San Martín de Porres, el humilde médico que curó a miles en la Lima colonial del siglo XVII. ¿Te imaginas su dedicación y compasión en medio de la pobreza? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate, por un momento, las calles polvorientas de Lima en el siglo XVII. Allí, entre la opulencia colonial y la pobreza extrema, vivió un hombre excepcional, Martín de Porres. Un mulato, hijo de un caballero español y una mujer afroperuana, que desafió las rígidas normas sociales de su tiempo con su humildad y su profunda fe. Desde joven, su vocación por servir a los demás se hizo evidente, dedicándose al cuidado de los enfermos y necesitados. Su vida estuvo marcada por la caridad y la compasión. Entró a la orden de predicadores, los dominicos, en Lima, donde se dedicó a la enfermería, convirtiéndose en un médico excepcional para los más pobres. No solo curaba sus dolencias físicas, sino también sus almas, ofreciendo consuelo y esperanza a quienes lo necesitaban. Su fama de sanador trascendió las fronteras de su convento, llegando a oídos de toda la ciudad. Pero su legado va mucho más allá de su labor médica. Martín de Porres fue un hombre de profunda espiritualidad, conocido por sus extraordinarios dones místicos. Se le atribuyen numerosos milagros, desde curaciones inexplicables hasta fenómenos sobrenaturales que lo convirtieron en una figura legendaria. Su vida, llena de humildad y servicio desinteresado, resonó en el corazón de la gente de su época y continúa inspirando a millones hoy en día. Imagina, por un momento, la Lima del siglo XVII. No era solo la ciudad que conoces hoy. Piensa en calles empedradas, estrechas y polvorientas, casas de adobe con balcones de madera, la catedral imponente y el palacio de los virreyes mostrando el poderío español. El olor a especias, a tierra seca y a mar se mezclaba con el aroma a incienso de las iglesias. Era una ciudad de contrastes, donde la riqueza de los conquistadores se enfrentaba a la pobreza extrema de la mayoría de la población. La sociedad limeña estaba fuertemente jerarquizada. En la cima, los españoles peninsulares, luego los criollos, españoles nacidos en América, seguidos de mestizos, mulatos, zambos e indígenas. Martín de Porres nació en este complejo contexto social, un reflejo de la mezcla racial y cultural que caracterizaba a la Lima colonial. La ciudad bullía con actividad mercantil, pero también con la opresión y la desigualdad propias de un sistema colonial. Recuerda que la Lima del siglo XVII era una ciudad en constante crecimiento, pero también marcada por la pobreza y las enfermedades. La falta de higiene y las precarias condiciones de vida afectaban a la gran mayoría de la población. Este ambiente desafiante, lleno de contrastes y desigualdades, fue el escenario donde Martín de Porres comenzó su vida, un contexto que sin duda moldeó su compasión y su entrega a los más necesitados. Piensa en un niño mestizo, pequeño y delgado, con ojos que reflejaban la mezcla de dos mundos. Él era Martín, hijo de un noble español y una mujer humilde de ascendencia africana. Su vida comenzó en un rincón humilde de Lima, lejos del lujo y el esplendor de la ciudad colonial. Imagina las calles polvorientas, el olor a tierra seca y el bullicio constante de la vida cotidiana en el siglo XVII. Desde muy pequeño, Martín tuvo que enfrentar la desigualdad propia de la época. Su origen mestizo le cerraba muchas puertas en una sociedad profundamente jerarquizada. Pero a pesar de las dificultades, su madre le inculcó valores de humildad, fe y caridad, valores que lo acompañarían toda su vida. Él veía la pobreza y la injusticia a su alrededor, y eso lo marcaría profundamente. Su infancia no fue fácil. La pobreza era una realidad constante, y la falta de recursos era un desafío diario. A pesar de ello, Martín mostró una gran inteligencia y una profunda sensibilidad. En medio de la adversidad, encontró consuelo en la fe y en la ayuda a los demás, pequeños actos de bondad que demostraban su gran corazón. Así, en medio de la pobreza y la humildad, un llamado silencioso resonó en el corazón de Martín. La orden dominicana, con su espíritu de servicio y caridad, lo cautivó. Imagínate, tú,
la fuerza interior que lo impulsó a buscar refugio en sus muros, un espacio donde su espíritu podría encontrar paz y dedicación a Dios. El ingreso al convento no fue fácil. Recuerda que eras un joven de origen humilde, en un mundo regido por la jerarquía y el privilegio. Sin embargo, su fe inquebrantable y su humildad conmovieron a los frailes. Piensa en las miradas curiosas, las murmuraciones, pero también en la aceptación que le brindaron algunos, quienes vieron en él un espíritu noble. Sus primeras experiencias en el convento fueron una mezcla de asombro y desafío. Imagina el silencio de la oración, el canto de los himnos, el ritmo de la vida monástica, tan diferente a la vida que conocía. Debió aprender a obedecer, a servir, a vivir en comunidad, un proceso de adaptación que forjó su carácter y su profunda fe. Fue un inicio de una nueva vida, llena de aprendizaje y sacrificio. Así que, imagínate, Martín, ya hermano de la orden, se sumerge en la vida monástica. Piensa en él, dedicando horas a la oración, encontrando en la quietud del claustro una conexión profunda con Dios. Esa paz interior, esa búsqueda espiritual constante, se convirtió en su refugio, en su fortaleza. No era una vida fácil, pero para él, valía cada sacrificio. La vida comunitaria era esencial. Tú podrías verlo compartiendo con sus hermanos, en los momentos de trabajo, de estudio, de comida. Observa cómo su humildad natural lo hacía uno más, sin alardes ni pretensiones. Era un hombre sencillo, siempre dispuesto a ayudar, a servir, a escuchar. Su presencia era un bálsamo para aquellos que le rodeaban. Para Martín, la oración no era un mero ritual, sino el centro de su vida. Era en la oración donde encontraba la fuerza para sobrellevar las dificultades, donde se conectaba con la divinidad, donde recibía la inspiración para su servicio a los demás. Imagina la intensidad de esos momentos, la profunda comunión con Dios que lo llenaba por completo. Pero la paz del claustro no lo alejó del sufrimiento ajeno. Tú verás, en medio de sus oraciones y meditaciones, Martín observaba la pobreza extrema que rodeaba el convento. Enfermos desamparados, niños débiles, familias destrozadas por la enfermedad. Su corazón, siempre compasivo, se conmovía profundamente ante tanto dolor. Y ahí, en medio de esa realidad cruda, comenzó a brotar en él un don especial, la capacidad de aliviar el sufrimiento físico. No era un médico formado en las universidades europeas, tú lo sabes. Su conocimiento médico provenía de la observación cuidadosa, de las plantas medicinales que recogía en los alrededores y de una intuición casi sobrenatural. Empezó ayudando a sus hermanos de la orden, luego a los vecinos más cercanos, ofreciendo remedios sencillos pero efectivos. Unas hojas para una herida, una infusión para la fiebre, una palabra de consuelo para el alma. Su fama creció silenciosamente, de boca en boca. La gente, desesperada por encontrar alivio a sus males, acudía a él buscando ayuda. No importaba su raza, su condición social o su fe. Martín atendía a todos por igual, con la misma dedicación y el mismo amor. No pedía nada a cambio, solo la oportunidad de servir. Así, sin pretenderlo, Martín se convirtió en el médico de los pobres de Lima, un sanador guiado por su profunda fe y su inmenso amor al prójimo. Mira, tú verás cómo la gente empezó a hablar de curaciones milagrosas. Un niño con una enfermedad incurable, dicen, recuperó la salud después de que Martín rezara por él. Otros con heridas graves, imposibles de sanar con la medicina de la época, se recuperaron inexplicablemente tras su intervención. Se cuentan historias de ciegos que recuperaron la vista, de paralíticos que volvieron a caminar, de enfermos incurables que, de repente, estaban sanos. No había explicaciones médicas para estos sucesos, solo la fe inquebrantable de quienes los habían presenciado y la profunda compasión de Martín. Recuerda, tú, que estas curaciones no eran solo eventos aislados. Fueron numerosos testimonios, relatados una y otra vez, que se fueron tejiendo en la leyenda de Martín. Hablaban de una fuerza sobrenatural, de una intervención divina canalizada a través de su humildad y su amor incondicional por los más necesitados. Y así,
tú verás cómo Martín, con su corazón inmenso, se dedicaba a atender a los más necesitados de Lima. Imagínate, las calles llenas de gente enferma, sin hogar, abandonada. Él, con sus propias manos, les ofrecía consuelo, alimento, y lo más importante, su atención médica. No importaba si eran ricos o pobres, criollos o indígenas, todos recibían el mismo amor y la misma dedicación. Para Martín, no había diferencias. Tú te sorprenderías al ver cómo curaba a un noble con la misma paciencia y cuidado que a un indigente que yacía en la calle. Su compasión era infinita, su caridad inagotable. Recorría las calles, buscando a los que sufrían, llevando alivio a sus dolores, tanto físicos como espirituales. Recuerda que en aquella época, la atención médica era limitada, y los más pobres sufrían terriblemente. Martín, con su conocimiento y su fe, se convirtió en un faro de esperanza para ellos. Él no solo les daba medicinas, sino también palabras de aliento, fe y esperanza, transformando sus vidas con su simple presencia. Pero su compasión no se limitaba a los humanos, tú verás. Martín sentía un profundo amor por todas las criaturas de Dios. Imagina a un pequeño Martín, recogiendo un pajarito caído del nido, curándolo con cuidado y devolviéndolo a su hogar. O quizás, un gato callejero herido, al que le limpiaba las heridas y le daba un poco de su escasa comida. Era un amigo incondicional de los animales, un reflejo de su bondad infinita. En las calles polvorientas de Lima, donde la pobreza era palpable, tú encontrabas a Martín compartiendo su poco alimento con los animales hambrientos. Un perro flaco, un gato desnutrido, incluso una pequeña familia de ratones que buscaban cobijo en su humilde celda, ninguno quedaba olvidado. Su corazón comprendía el sufrimiento de todos, sin importar la especie. Su amor por la creación no era solo caridad, era un profundo respeto por la vida en todas sus formas. Él veía en cada animal una criatura de Dios, digna de amor y cuidado. Y tú te darás cuenta de que esa sensibilidad, esa empatía tan profunda, se extendía más allá de la simple ayuda material, era una conexión espiritual con el mundo natural. Y así, tú ves, su humildad no era debilidad, sino la fuente de su inmensa fuerza. Observa cómo, a pesar de sus dones, Martín nunca buscó reconocimiento. Para él, servir a Dios y al prójimo era suficiente. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, pero de un corazón inmenso, capaz de abrazar la pobreza y la adversidad con una sonrisa serena. Su vida era un testimonio silencioso de fe y amor. Su bondad era contagiosa, un bálsamo que curaba heridas invisibles. Imagínate a Martín compartiendo su escasa comida con un indigente, o consolando a un enfermo con una palabra amable. Él no veía diferencias entre ricos y pobres, entre sanos y enfermos. Para él, todos eran hijos de Dios, merecedores de su amor y compasión. Esa era la clave de su profunda espiritualidad, un amor incondicional que lo unía a todo ser viviente. El secreto de su profunda espiritualidad no residía en grandes actos, sino en la constancia de las pequeñas cosas. Fue en la oración silenciosa, en la humildad de su servicio, en la entrega total a la voluntad divina, donde encontró la verdadera paz. Su vida sencilla era una meditación continua, un diálogo constante con Dios, reflejado en cada gesto, cada mirada, cada acto de servicio desinteresado. Esa era su fortaleza, la humildad que le permitía conectar con la divinidad. Siente a los demás. Pero, ¿sabías que la vida de Martín de Porres trascendió su tiempo gracias a las numerosas leyendas y milagros que se le atribuyen? Historias que se fueron tejiendo a lo largo de los años, transmitidas de generación en generación, convirtiéndolo en un símbolo de fe y caridad. Se habla de curaciones milagrosas, apariciones inesperadas y eventos inexplicables que se asocian a su nombre. Estas narraciones, a menudo exageradas por el fervor popular, reflejan la profunda admiración que sentía la gente por su bondad y su entrega incondicional. Analizando estas leyendas, vemos cómo la cultura limeña de la época plasmó su anhelo por la esperanza y la justicia. Piensa en ello. Estas leyendas no solo son historias, son un reflejo de la sociedad colonial.
muestran la fe inquebrantable del pueblo, su necesidad de creer en algo más allá de la realidad cotidiana, y como la figura de Martín se convirtió en un símbolo de esperanza en un contexto a menudo marcado por la desigualdad y la injusticia. Su legado, moldeado por estas narraciones, trascendió las barreras del tiempo. Así, tras su muerte, la fama de Martín de Porres comenzó a crecer exponencialmente. Tú ya sabes de sus milagros, ¿verdad? Pero esas historias se convirtieron en algo más que simples leyendas, se transformaron en la base de una profunda devoción popular. La gente, atraída por su humildad y su caridad, empezó a buscar su intercesión ante Dios. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todas las clases sociales, desde los más humildes hasta los más poderosos, acudían a pedirle su ayuda. Imágenes y estampas con su rostro comenzaron a circular, propagando aún más su culto. Verás, su popularidad trascendió las fronteras de Lima, llegando a otras partes del virreinato y más allá. La veneración a San Martín de Porres crecía día a día, alimentada por los relatos de curaciones milagrosas, intervenciones divinas y favores concedidos. Su imagen, inicialmente modesta, se fue adornando con atributos que reflejaban su piedad, su humildad y su labor caritativa. Pronto se convirtió en un símbolo de esperanza para los más necesitados. Así que, ¿cómo se convirtió Martín en santo? No fue algo inmediato, tú sabes. Su canonización fue un largo proceso, un camino lleno de investigaciones y comprobaciones rigurosas. Primero, la gente empezó a hablar de sus milagros, a atribuirle curaciones inexplicables. Estas historias, recogidas con cuidado, fueron el primer paso, la semilla que germinaría en Roma. Luego vino la investigación formal. La Iglesia Católica, con su minucioso proceso, examinó cada testimonio, cada supuesto milagro. Se buscaba evidencia irrefutable, pruebas que demostraran la intervención divina a través de Martín. Imagina, años de investigación, revisando documentos, entrevistando testigos, un trabajo monumental. Si superaba esta etapa, se declaraba a Martín, siervo de Dios. Pero aún faltaba mucho. Después venía la beatificación, un paso crucial que reconocía su santidad a nivel local. En este punto se necesitaba otro milagro comprobado, una señal inequívoca de su intercesión divina. Piensa en la presión, la responsabilidad de demostrar la autenticidad de cada milagro. Finalmente, llegaba la canonización, el reconocimiento oficial de la Iglesia de su santidad a nivel universal. Después de siglos de devoción popular y un riguroso proceso, Martín de Porres, el humilde hijo de un caballero español y una mujer afroperuana, se convertía en santo, un ejemplo de humildad y caridad para el mundo entero. Así que, sí, la gente lo veía como un santo en vida, tú. Su humildad era tan profunda que llegaba a tocar el alma. No buscaba honores, ni reconocimientos, solo servía a Dios a través de los demás, con una entrega incondicional. Imagina a Martín, sin importar su origen, curando a los enfermos, consolándoles en su dolor, compartiendo lo poco que tenía con los más necesitados. Su amor por los demás era desbordante, tú. No hacía distinciones entre ricos y pobres, blancos y negros, para él, todos eran hijos de Dios, dignos de su amor y su compasión. Esa profunda empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, es lo que lo hacía tan especial, lo que lo convertía en un ejemplo de verdadera caridad. Y su servicio, inagotable. No se cansaba de ayudar, de servir, de dar sin esperar nada a cambio. Él entendió que el verdadero servicio es un acto de amor puro, un reflejo del amor de Dios. Esa entrega total, esa humildad profunda, esa capacidad de servicio desinteresado. Esas son las lecciones que Martín nos deja, tú. ¿Y su legado, tú, lo imaginas? San Martín de Porres no solo curó cuerpos, sanó almas. Su impacto en la medicina de la época fue inmenso, a pesar de las limitaciones. Usaba hierbas, remedios naturales, y sobre todo, una fe inquebrantable que, según muchos, potenciaba sus curaciones.
Recuerda que atendía a ricos y pobres por igual, sin distinción alguna, convirtiéndose en un ejemplo de caridad. Su influencia en la religión fue profunda. Su vida de humildad y servicio inspiró a muchos a seguir el camino de la fe. No predicaba con palabras rimbombantes, sino con acciones. Su ejemplo de vida sencilla, de entrega total a Dios y al prójimo, resonó mucho más fuerte que cualquier sermón. Se convirtió en un modelo a seguir para generaciones de religiosos. Y su caridad, esa era legendaria. No solo curaba enfermedades, sino que también alimentaba a los hambrientos, vestía a los desnudos y albergaba a los sin techo. Su orden, la orden de predicadores, se benefició enormemente de su dedicación. Su trabajo trascendió las fronteras de su época y su ejemplo sigue inspirando actos de caridad en todo el mundo. Una vida dedicada al servicio desinteresado. Y aquí estamos, tú y yo, reflexionando sobre la vida de este hombre excepcional. Su humildad, su entrega a los más necesitados, su profunda fe. ¿No te parece que son valores atemporales? En un mundo tan ajetreado, tan enfocado en el éxito material, la vida de Martín de Porres nos recuerda la importancia de la compasión, el servicio desinteresado y la búsqueda de la justicia social. Piensa en ello, él, un mulato en una sociedad profundamente racista, logró trascender las barreras sociales gracias a su bondad y su dedicación. Su ejemplo nos invita a cuestionar nuestras propias prioridades, a preguntarnos si estamos siendo verdaderamente útiles a los demás, si estamos construyendo un mundo más justo y compasivo. ¿Qué legado quieres dejar tú? La vida de San Martín de Porres no es solo una historia del pasado, es un faro que ilumina nuestro presente. Su mensaje de amor, humildad y servicio sigue resonando con fuerza en nuestros tiempos. En un mundo que a menudo se siente frío e indiferente, su ejemplo nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega a los demás y en la búsqueda de la justicia social. ¿Te inspira su legado? Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre San Martín de Porres. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias inspiradoras. ¿Qué te pareció su legado? Déjalo en los comentarios.